El Pentágono le advierte a Corea del Norte que cese toda consideración de acciones que le lleven a su final, al del régimen y a la destrucción de su pueblo. Estamos ante una guerra de palabras o una verdadera amenaza de un conflicto nuclear. Tendremos un análisis. ¿Cómo se debe interpretar la amenaza del presidente Donald Trump contra Corea del Norte? ¿En forma literal o en sentido figurado? El presidente de Estados Unidos amenazó con fuego y furia ante la noticia de que el régimen norcoreano había logrado el desarrollo de una ojiva nuclear en miniatura. Ahora muchos se preguntan si la Casa Blanca tiene una estrategia clara o si Trump reaccionó en forma impulsiva. Yone Molinares nos habla desde Washington de los riesgos de este tipo de amenazas, sean vacías o no. Un día después de la advertencia del presidente Donald Trump a Corea del Norte, en su cuenta de Twitter el mandatario recordó que al llegar a la presidencia había ordenado modernizar el arsenal nuclear y que, aunque esperaba no tener que usarlo, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso. Pero eso ha encendido la preocupación y la crítica. Es mejor que Corea del Norte deje de amenazar a Estados Unidos. Se encontrarán con un fuego y una furia que el mundo nunca ha visto. La Casa Blanca dice que esas palabras no fueron planeadas, pero su tono sí. De hecho, no es la primera vez que Trump usa la frase como nadie nunca ha visto. The likes of which the world has never seen before. The likes of which the world has never seen before. Pero eso no alivia la preocupación de algunos legisladores. Obviamente hay una gran preocupación que se aviva cuando el presidente de Estados Unidos usa deliberadamente un lenguaje que escala la guerra de palabras. Yo creo que desafortunadamente se iguala al tono de los norcoreanos. El secretario de Estado, Rex Tillerson, aclaró que esa fue la intención del presidente Trump. Yo creo que lo que el presidente hizo fue enviar un mensaje fuerte a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un entiende, porque no parece que él entienda el lenguaje diplomático. Tillerson viajó a Guam, un territorio de Estados Unidos, donde el Pentágono tiene también una base militar clave en la región y el foco de la más reciente amenaza de Corea del Norte. Y algunos prefieren darle el beneficio de la duda al presidente. Bueno, no son palabras que yo usaría, pero me sorprende la histeria que muchos están mostrando. Así habla Corea del Norte. ¿Por qué no probar y decir, ustedes hablan de fuego y furia y que van a sepultar a Estados Unidos? Pues aquí también tenemos fuego y furia para ustedes, si a eso quieren jugar. Mientras, el secretario de Defensa Jim Mattis emitió un comunicado con un ultimátum al régimen comunista norcoreano para que abandone su programa nuclear, o de lo contrario, perderá cualquier conflicto que inicie. Yo espero que aunque el presidente está hablando improvisadamente, lo que de por sí es peligroso, que por lo menos la lógica sea tratar de mejorar la apuesta a que Kim Jong-un se siente a negociar. El Departamento de Estado asegura que el gobierno entero está coordinado en la reacción a Corea del Norte. Aunque algunos expertos consideran que muchas agencias están comenzando a ponderar las advertencias de Trump a Corea del Norte y no necesariamente a complementar la reacción del mandatario estadounidense, quien ha escalado la retórica y con ello los temores de un peligroso desenlace con Pyongyang. Yone Molinares, CNN, Washington. Y el gobierno de Corea del Norte acaba de anunciar que su plan para enviar misiles a Guam, un territorio de Estados Unidos en el Pacífico, estará completo para mediados de agosto. La agencia de noticias norcoreana KCNA dice que le entregará su plan al líder norcoreano Kim Jong-un y esperará la orden de atacar. Esto a pesar de las advertencias que ya nos mencionaba Yone Molinares en su reporte, no solo del presidente Trump, sino también de otros miembros de su administración. Y ahora vamos a analizar este tema con alguien que tiene una vasta experiencia en política internacional. Le doy la bienvenida a Ana María Salazar, exfuncionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos y analista internacional. Ana María, como siempre, gracias por acompañarnos. Un lujo tenerte en el programa. Para empezar, quiero hacerte una pregunta sobre cómo interpretas esto. Hay dos opciones aquí. O el presidente Trump actuó en una forma impulsiva al hacerle esa amenaza a Corea del Norte, o la Casa Blanca tiene una estrategia muy bien definida que dice exactamente qué hacer si hay un ataque nuclear. ¿Cuál de las dos, con cuál de las dos te quedas tú, Ana María? Mira, yo creo que hay una tercera opción, que es la que actúa en una forma impulsiva el presidente Donald Trump y ahora se está viendo forzada los estrategas, no solamente de la Casa Blanca, pero especialmente en el Pentágono,
de buscar cómo poner en una caja o darle una explicación a estas declaraciones que son bastante sorprendentes, porque en general cuando uno habla del temperamento de un presidente ante una situación de crisis o ante una situación de amenazas, generalmente se busca que el presidente de los Estados Unidos no esté haciendo amenazas en balde, porque si los hace, de una forma u otra se va debilitando la credibilidad del presidente de Estados Unidos. Cierto. De poder buscar opciones. Entonces, eso, yo creo que eso es la parte más preocupante, porque si habló así en una forma intempestiva y no hay estrategia detrás de esto, podría debilitar la capacidad de Estados Unidos a mediano o largo plazo para enfrentar con este problema. Es muy buen punto, Ana María, porque eso me da pie a la otra pregunta que te quería hacer. Lo que pasa es que a veces el presidente dice una cosa y después te encuentras a diferentes miembros de su gabinete diciendo cosas que o lo contradicen o tratan de suavizar el efecto de sus palabras. Por ejemplo, en este caso, el secretario de Estado Rex Tillerson trató de, por decirlo de alguna forma, traducir lo que decía el presidente, sugiriendo que no había sido una amenaza literal, sino una advertencia de que Estados Unidos está preparado para cualquier eventualidad en este plano. Antes de eso, decía la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que ya se había acabado toda la negociación con Corea del Norte y que ahora seguía la acción porque simple y sencillamente no había funcionado nada. Entonces tenemos diferentes mensajes de diferentes personas de una misma administración, y yo creo que a nivel internacional no solamente los aliados sino los enemigos de Estados Unidos se quedan así como diciendo, ¿a quién le creemos ahora, no? Sí, no, y esto, fíjate, estas amenazas del presidente Donald Trump vienen después de que, hay que decirlo, Estados Unidos tuvo un gran éxito en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde todos los miembros, incluyendo los miembros permanentes, que incluyen China y Rusia, estuvieron a favor de incrementar las sanciones en contra de Norcorea. Y eso, en lugar de darle tiempo y espacio para ver si podría haber la posibilidad de que se pudiera ejercer presión sobre el líder norcoreano, él entra con este tipo de amenazas, y yo casi te diría que las acciones que llevó acá, el éxito que tuvo Estados Unidos, el éxito diplomático que tuvo Estados Unidos en las Naciones Unidas, pues casi queda borrado, porque ahora todo está enfocado ante quién va a ser la siguiente amenaza. Ya lo acabamos de escuchar, que están amenazas, que sería a finales de agosto, que estaría listo Norcorea para atacar a Guam, y ahora le toca a Estados Unidos reaccionar ante esta amenaza muy específica por parte de un país que, hay que decirlo, tiene la capacidad de poder actuar a Guam. Entonces, siento que se está poniendo, el presidente Donald Trump se ha puesto en un rincón que muy difícil, va a tener dificultades de salir, apenas que simple y llanamente no le demos la credibilidad que a las amenazas de Donald Trump, o sea, que no le demos la credibilidad de una amenaza del presidente de los Estados Unidos, y eso cambia por completo la forma en que maneja Estados Unidos su política exterior y sobre todo su capacidad bélica y sus amenazas, haciendo uso de su capacidad bélica. Y ya que lo mencionabas, Ana María, ¿en dónde queda China en todo esto? Porque de cierta manera podríamos interpretar que de la misma forma que se hacía una guerra de poder entre Estados Unidos y Rusia en Siria, de esta misma forma hay otra guerra de poder entre Estados Unidos y China, con Corea del Norte de por medio, pero China debería de tener más influencia sobre Corea del Norte. ¿Será que no la quiere usar? Mira, estamos asumiendo que tiene que continúa teniendo esa influencia, porque en cierta forma el hecho de que haya sobrevivido este régimen es gracias a la cobertura económica que le da China a este país. Y aquí la gran interrogante, y es muy buena tu pregunta, es ¿qué va a hacer China ante estas amenazas de Estados Unidos? Porque un conflicto bélico entre Norcorea y Estados Unidos obviamente no solamente afecta a China, a Japón, a Sudcorea, afecta a los mercados mundiales, pero sobre todo afecta el control estratégico que pueda tener China sobre esta región.
A mí me sorprendió que Donald Trump y su equipo hayan lanzado amenazas en contra de China, cuestionándolos públicamente, porque más que estar enviando amenazas de por qué no nos están apoyando y amenazas de tener una guerra comercial con China, creo que este sería el momento de estar negociando con los chinos para ver qué presiones pueden ejercer en este momento tan crítico, porque quedan muy pocos pasos de poder resolver esto en una forma diplomática, porque el siguiente paso, desafortunadamente, ya estamos hablando de una conflagración bélica, posiblemente una conflagración nuclear. Y aparte de eso, cuesta bastante, Ana María. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo. Ana María Salazar, exfuncionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos y analista internacional. Gracias, como siempre, Ana María, el saludo cordial para ti. Not make any more threats to the United States. They will be met. Atención, a mediados de agosto, o sea ya, Corea del Norte podría atacar a Estados Unidos con 12 misiles. Lo haría en las bases militares apostadas en Guam. Esto es una isla en el Pacífico. Y lo anunciaron en un comunicado. Y en medio de esta crisis, la Casa Blanca cifra sus esperanzas en la mediación que pueda ser otro grande, cercano en todos los sentidos, geográfica, política y comercialmente, a Corea del Norte. Hablo de China. Bueno, panorama muy complicado, esta guerra de palabras por el momento entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y vamos a ir inmediatamente, ¿a dónde más? A Washington. Y ahí está Yone Molinares. Yone, te saludo con esta preocupación, con estos nubarrones que hay en esta guerra de palabras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, se va a Guam. Está ahí, territorio estadounidense en el Pacífico. ¿Qué sigue en el plano diplomático, político y quizá militar, Yone? Pues a Hawái también estuvo, Pati, porque de verdad que hay mucha preocupación y especialmente por lo que los expertos han podido ver, este es como el esfuerzo que está haciendo la Casa Blanca o digamos el gobierno en total de tratar de minimizar o de explicar qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump el martes. Mira, dice, por ejemplo, el Departamento de Estado que la respuesta es coordinada, que todo el gobierno está trabajando en un solo mensaje. Pero la verdad, por ejemplo, ayer el mismo secretario Tillerson desde Guam tuvo que decir que las palabras de Donald Trump habían sido diseñadas de tal forma que básicamente le había decidido hablarle de esa misma forma a Kim Jong-un, porque, según Tillerson, es obviamente el tipo de lenguaje que él parece entender porque el diplomático no. Es una forma de explicarlo. Ayer también el secretario de Defensa, Jim Mattis, emitió un comunicado bastante fuerte, pero también explicando cuál es la respuesta de Estados Unidos. Lo que dicen los expertos es que el presidente va por un lado y el gobierno tiene que reaccionar a las palabras del presidente, aunque la Casa Blanca dice que el tono estaba diseñado, pero se le iba a dar al presidente el espacio para que utilizara las palabras que quería utilizar. Algunos dicen no son las palabras adecuadas y dependiendo a quién le pregunto, si hay algunos republicanos que te dicen está bien que él use estas palabras, ¿por qué no? Vamos a tratar algo diferente. Otros dicen, este no es el tipo de palabras que se pueden malinterpretar y pueden generar un problema mucho más grande. Pati. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y que el mundo nunca ha visto. La Casa Blanca dice que esas palabras no fueron planeadas, pero su tono sí. De hecho, no es la primera vez que Trump usa la frase como nadie nunca ha visto. The likes of which the world has never seen before. The likes of which the world has never seen before. Pero eso no alivia la preocupación de algunos legisladores. There's obviously growing.
El Pentágono le advierte a Corea del Norte que cese toda consideración de acciones que le lleven a su final, al del régimen y a la destrucción de su pueblo. Estamos ante una guerra de palabras o una verdadera amenaza de un conflicto nuclear. Tendremos un análisis. ¿Cómo se debe interpretar la amenaza del presidente Donald Trump contra Corea del Norte? ¿En forma literal o en sentido figurado? El presidente de Estados Unidos amenazó con fuego y furia ante la noticia de que el régimen norcoreano había logrado el desarrollo de una ojiva nuclear en miniatura. Ahora muchos se preguntan si la Casa Blanca tiene una estrategia clara o si Trump reaccionó en forma impulsiva. Yone Molinares nos habla desde Washington de los riesgos de este tipo de amenazas, sean vacías o no. Un día después de la advertencia del presidente Donald Trump a Corea del Norte, en su cuenta de Twitter el mandatario recordó que al llegar a la presidencia había ordenado modernizar el arsenal nuclear y que, aunque esperaba no tener que usarlo, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso. Pero eso ha encendido la preocupación y la crítica. Es mejor que Corea del Norte deje de amenazar a Estados Unidos. Se encontrarán con un fuego y una furia. Obviamente hay una gran preocupación que se aviva cuando el presidente de Estados Unidos usa deliberadamente un lenguaje que escala la guerra de palabras. Yo creo que desafortunadamente se iguala al tono de los norcoreanos. El secretario de Estado, Rex Tillerson, aclaró que esa fue la intención del presidente Trump. Yo creo que lo que el presidente hizo fue enviar un mensaje fuerte a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un entiende, porque no